Bendiciones, hermanos. Es un privilegio el que tenemos de poder compartir la palabra del Señor. Ahí donde usted se encuentra en sus hogares, quisiera que usted tomara unos minutos y me acompañara a orar. Y le demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da todos los días y a cada momento de poder recibir sus misericordias y que usted y yo podamos recibir la porción que Él tiene preparada para nosotros en este día. Acompáñenme a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Estoy agradecido por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Agradecido porque tú nos tienes acá, Padre Santo, hablando de tus misericordias, de tu amor, de tu poder, y que tú, Padre Santo, tienes el cuidado de nosotros, tus hijos. Bendigo a cada uno de tus hijos que están en sus hogares, que esta palabra, Padre Santo, lleve el sustento y ministre nuestras vidas, y que cada uno de nosotros podamos ser edificados, transformados en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Es glorioso poder compartir la palabra del Señor. Y es un privilegio a la vez. Nosotros vemos a la luz de la palabra que nuestro Señor en su ministerio terrenal utilizó muchos ejemplos, y dentro de los cuales se hablaba mucho de los frutos. Y Él tomaba como figuras árboles frutales o hortalizas para poder trasladarnos un mensaje que nos edificara. Yo quisiera que usted me acompañara ahí en su Biblia a Juan capítulo 15, verso 4, y que usted me acompañe a leerlo ahí. La palabra del Señor dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí hay una afirmación, me voy a detener unos momentos ahí. Ahí el Señor está afirmando de que ninguno puede estar firme si no permanece en Él. Y más adelante dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La palabra del Señor aquí nos permite ver cómo el Señor en su misericordia nos injerta, nos toma a nosotros y nos permite estar injertados dentro de la vid que es Cristo. Nosotros podemos ver acá de que el Señor a través de su palabra dice al inicio del capítulo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces nosotros sabemos de que Él se encarga de estar constantemente a través de su palabra, a través de las vivencias que nosotros tenemos en lo espiritual y que nos permite aprender y caminar en este bendito evangelio. Vamos avanzando y nuestra tierra está siendo preparada constantemente. Y acá más adelante dice que nosotros debemos de permanecer en Él para poder dar frutos. Este es un tiempo en donde nosotros como hijos de Dios debemos de dar un fruto, y los frutos deben de empezar a notarse en nosotros, porque nosotros vamos a evolucionar y vamos a permitir que el Señor obre en nosotros a través de cualquier situación o circunstancia que nosotros estemos pasando. Es un tiempo en donde nosotros debemos de estar activos en la fe, creyendo en el Señor, y que los frutos empiecen a darse, que nosotros podamos ser de esa vid donde después pues usted sabe y conoce que la vid da uvas, y las uvas pues en mi particular a mí me gustan las uvas, a mi hijo varón le fascinan las uvas, es un fruto dulce. La figura de las uvas o la administración de las uvas es el vino, y usted y yo conocemos que el vino es figura del gozo. Entonces ese fruto es agradable. Así en lo espiritual nosotros debemos de anhelar con todo nuestro corazón que podamos dar fruto, y un fruto dulce,
un fruto que sea agradable a la vista y que sea delicioso al momento de disfrutarlo. Entonces, esta es una pequeña introducción porque acá nosotros debemos de enfatizar, algo que le quiero enfatizar es que debemos permanecer en él, y de eso le quiero hablar, de los que permanecen. Nosotros sabemos, a la luz de la palabra, o los agricultores también nos pueden trasladar sus conocimientos, saben de que para poder sembrar una semilla, inicialmente se hace un proceso de limpieza de la tierra, se ara la tierra, y ellos, pues, al arar la tierra, están preparando la tierra y están quitándole todo aquello que no va a permitir que la semilla que van a sembrar sea limitada en su crecimiento. Y también esperan de que haya una lluvia al momento de que la semilla sea sembrada y que con el pasar del tiempo, pues la lluvia siga cayendo de una forma regular que les permita a ellos ver que ese fruto, que esa semilla fructifique. Nosotros como hijos del Señor estamos todos los días recibiendo la palabra como una lluvia de bendición. Y esa bendición de palabra que nosotros recibimos debe de llenarnos y nos va a permitir avanzar y permanecer en este tiempo. Hablando de los frutos, dice, fructifiquemos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. En el verso 23, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Aquí está hablando de los frutos que nosotros debemos de dar. Y esos frutos se van a manifestar en nosotros por medio de la llenura del poder del Espíritu Santo. Solo llenos del poder del Espíritu Santo nosotros vamos a poder fructificar y vamos a tener la oportunidad de parte de Dios de ser llenos y de que esos frutos se manifiesten en nuestras vidas, en nuestros hogares, en este tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos del amor y de la paz, en nuestros hogares debe reinar la paz del Señor. Y en la paz del Señor nosotros vamos a poder combatir todos aquellos pensamientos o sentimientos encontrados que se puedan manejar por medio de las circunstancias o situaciones humanas terrenales que nosotros sabemos que están pasando. Es un tiempo en donde nosotros debemos de llenarnos del poder del Espíritu Santo y fructificar, porque el Señor nos ve a nosotros con ojos agradables cuando nosotros fructificamos. Nosotros hemos aprendido a través de la palabra y nuestro pastor nos ha enseñado de que el fruto cae solo. Y cuando usted ve un fruto agradable a la vista, lo primero que piensa es en que le gustaría comérselo. No sé cuál sea su fruta preferida, pero si usted ve la fruta de su elección y la ve fresca, agradable a los ojos, usted en el momento que la ve, lo que desea es poderla tomar y de alguna manera probarla o comérsela. Y entonces en lo espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros, al tener llenura del poder del Espíritu Santo y estos frutos que la palabra del Señor nos muestra en el libro de los Gálatas, nosotros vamos a ser agradables a los ojos del Señor. ¿Cómo estamos en nuestro nivel de amor? Nos estamos gozando porque en este tiempo nos ha permitido el Señor estar en los hogares, compartir con nuestra esposa, con nuestros hijos, se evidencian ciertas situaciones que no están bien y que hay que corregir inicialmente en nosotros y después en nuestro cónyuge o en nuestros hijos. Entonces debemos de aprender a identificar cómo estamos fructificando y cómo esos frutos que el Señor en lo espiritual manifiesta se están manifestando en nosotros como hijos de Dios. Vea a Abraham, es probado. También cuando nosotros vamos a fructificar tenemos que tener un proceso, y cuando nos hablan de un proceso en muchas ocasiones el término, tal vez a usted no, pero cuando a mí me predicaban de un proceso me ocupaba y de alguna manera me ponía a meditar del por qué debo de ser procesado si yo estoy viniendo a la iglesia, si estoy sirviendo, y empezaba a meditar en lo que yo consideraba que estaba haciendo de una manera adecuada, pero
en todo tiempo el Hijo de Dios va a vivir diferentes procesos para que cada uno de esos procesos permitan en lo espiritual que nuestra tierra sea limpia de toda aquella contaminación, de todo aquello que no es agradable al Señor, y que nuestro corazón, figura de la tierra, sea limpiado y que podamos recibir por medio de la limpieza la llenura y poder seguir creciendo conforme a la voluntad del Señor. Acompáñenme en su Biblia en Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, escuche la respuesta. Y respondió: heme aquí. Me voy a detener un momento. Abraham escuchó lo que Dios le estaba hablando y Abraham respondió porque estaba escuchando lo que el Señor le estaba, que Dios le estaba hablando, que el Señor le estaba hablando. Usted y yo debemos de estar atentos a la voz del Señor en este tiempo y responder de manera pronta para que nosotros podamos recibir la instrucción, que es lo que más adelante vamos a leer acá. Dice el capítulo 22, verso 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Aquí le hace 3 acepciones. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado hermano, aquí hay varios aspectos. Usted conoce de que Abraham tenía un hijo con Agar, la egipcia, llamado Ismael. Pero aquí Dios le dice que al hijo que ama, que es el único, y le da el nombre específico y le dice: es Isaac al que me vas a ofrecer. Porque el Señor sabía que él tenía a Ismael como su hijo, con el hijo que tuvo con Agar, pero al que amaba era Isaac. Entonces Dios probó el corazón de Abraham y quería conocer si el primer lugar en el corazón de Abraham era Dios o el hijo que le había dado el Señor como promesa. Todo lo que usted y yo tenemos es lo que el Señor nos permite recibir. Nada de lo que usted y yo tengamos es por nuestras propias capacidades, ni por nuestra propia inteligencia, ni porque seamos buenos. Nosotros debemos de entender, amado hermano, que lo que usted y yo tenemos viene de la mano del Señor. Y cuando nosotros aprendemos a conocer y entendemos de que lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado, el agradecimiento se desata cada vez más en nosotros. Porque acá Abraham tenía a Isaac, que era lo que él anhelaba, era un hombre ya avanzado en edad, ya sin la idea de que podía ser padre, y de repente Dios le permite ver la promesa cumplida y le da a Isaac, lo llena de risa. Pero Abraham tal vez tuvo un momento de distracción y no se dio cuenta de que el primer lugar en su corazón ya no era Dios, el que le había cumplido la promesa, sino era Isaac. Más adelante usted conoce de que caminan juntos a cumplir lo que el Señor les había dicho que hicieran. Y el Señor provee un carnero y lo ofrecen en sacrificio. Y Dios desata una bendición a través de la obediencia que Abraham puso en práctica en ese momento. A nosotros nos llaman hijos de Abraham por la fe, y es una bendición extraordinaria la que tenemos de parte de Dios. Pero debemos también de recibir en este caminar lo que el Señor nos envía para que nosotros seamos purificados y que el corazón, nuestro corazón, Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Amado hermano, ahí en su hogar, repita conmigo: que el Señor sea el primer lugar en mi vida. Porque si el Señor es el primer lugar en su vida, todo lo que nosotros recibamos, vamos a darle toda la honra y la gloria a Él. Abraham en ese momento tuvo que despojarse de la promesa que Dios le había dado. Y yo me pongo a pensar, Dios le ofreció una promesa para después quitársela. Lo veo de una manera, si lo veo como padre, la dificultad de despojarse de la promesa. Y la edad de Abraham ya no era como para pensar, bueno, le doy a Isaac y después vuelvo a tener otro hijo. Ya no podía, ya la edad era avanzada, la edad de Abraham. Entonces, en ese momento tuvo que despojarse. Despojémonos de todo aquello que no nos permite fructificar, de todo aquello que es algo que nos permita avanzar y dar un fruto agradable.
Como usted al inicio vimos que estamos injertados en esa vid y nosotros debemos de dar fruto como lo vimos en el libro de Gálatas. Y Abraham fue procesado para ser bendecido y para poder ser ensanchado en todo lo que él tenía. Lo que usted y yo estamos viviendo es parte de nuestra formación y de nuestra formación como hijos de Dios para recibir las bendiciones, y estamos siendo constantemente equipados y preparados para el encuentro con el amado y para que nosotros podamos vivir una vida como hijos de Dios, caminando en integridad, en justicia y en amor, sabiendo de que todo lo que nosotros tenemos proviene de la mano del Señor. Acompáñenme siempre ahí en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 2, verso 1. Aquí le puse como referencia al tercer día. Estamos hablando de los frutos y de permanecer en el Señor. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Me voy a detener. La palabra del Señor nos muestra que este es el primer milagro que el Señor hace, específico en una boda y al tercer día. Nosotros como iglesia estamos viviendo el tercer día. Estamos esperando al amado para las bodas se acercan. Entonces, en esa boda, en ese momento, la palabra del Señor nos muestra de que se quedaron sin vino. Y aquí le puse algunas referencias. Dice la palabra de que habían ahí 6 tinajas. Y las tinajas, nuestro Señor pide que sean llenas de agua, para después Él bendecirlas, déjeme pensarlo, y se convierten en vino. Y usted conoce, la palabra del Señor nos muestra ahí en el verso 9 y dice: cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, pero los que servían, que se habían sacado el agua, lo sabían. Maestresala llamó al novio. La referencia acá es: los servidores sabían que habían llenado esas tinajas de agua. Eran 6 tinajas. Yo pienso, y la palabra ahí me deja ver, de que son hechas de barro. Es usted y yo siendo llenos de la palabra, que es figura del agua, que nos está limpiando constantemente en nuestro interior. Es esa lluvia de bendición que estamos recibiendo y que nos está llenando de su palabra, y esa palabra se va a convertir y se debe de convertir en gozo en nuestro interior, porque la vid lo que da es uvas, y de las uvas extraemos el vino, que es figura del gozo. Entonces, hermano amado, que esa palabra que hemos recibido en este tiempo se convierta en gozo en nosotros, que la vivamos y la recibamos con gozo. Estamos recibiéndola a través de los medios, pero hay países, por ejemplo, en los países de Oriente, en donde no les es permitido transmitir de forma abierta la palabra del Señor. Y en este tiempo nosotros veíamos lejano en el mes de diciembre que lo que se está viviendo a nivel de salud, lo veíamos lejano porque estábamos hablando del Medio Oriente. Y hoy lo vivimos de una forma directa, y la forma de pensar nos cambia. También debemos de ser sabios de recibir la palabra que nos está llegando a través de los medios y de recibirla con gozo, amado hermano, porque hay países en donde no la pueden recibir. Usted y yo tenemos la bendición de recibir la palabra en este cuerpo físico, pero en lo espiritual como un vaso de barro que está siendo lleno del agua de la palabra y que se debe de convertir en gozo en nuestro interior. Debemos de pedirle al Señor que quite todo aquello que no permite que fructifiquemos. Toda planta que el Padre no plantó sea quitada. Todo temor sea quitado. Todo menosprecio sea quitado. Todo miedo al futuro debe de ser quitado, porque nuestro futuro es el Señor. Nosotros en el Señor estamos seguros y debemos de permanecer en Él. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, que es un tiempo final, debemos de permanecer en Él y debemos de estar firmes, confiando plenamente de que Él tiene el control de nosotros, sus hijos, y que nosotros en sus manos estamos seguros, amado hermano. Edifiquemos sobre la roca.
Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Acá el Señor nos traslada por medio de una figura la edificación de una casa. Y dice de que el que edifica sobre la casa va a permanecer. A nivel secular, normalmente cuando se va a edificar algún tipo de inmueble, lo primero que se hace es un estudio de suelos. Y en ese estudio de suelos se busca tener tierra sólida para poder edificar el inmueble que se tiene que se va a desarrollar. Aquí el Señor, en la sabiduría extraordinaria que nos permite recibir a través de la palabra, dice de que el hombre que edifica su casa sobre la roca lo compara a un sabio. La roca es Cristo y nosotros debemos de edificar nuestra casa sobre la roca. Acá habla de 3 tipos de situaciones que va a vivir esta casa, que es lluvia, torrentes y vientos. Pero va a permanecer esta casa. No está diciendo de que la casa no va a recibir ningún tipo de azote y que las condiciones van a ser las mejores y que nada de lo que está pasando va a golpear la casa. No, aquí está diciendo de que va a llegar la lluvia, que van a haber tormentas y que van a haber vientos contrarios, pero que nada de lo que pase a nivel del entorno va a permitir que esa casa se mueva. En lo espiritual es lo que el Señor nos permite vivir. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, y esa roca es inconmovible, y usted y yo estamos ahí, y nada ni nadie nos va a mover ni nos va a separar del amor de Cristo, amado hermano. Porque esa roca está ahí para que nosotros soportemos. Y dice la palabra del Señor acá de que nosotros, aquí al inicio dice que escuchemos la palabra y las pongamos en práctica. Debemos de poner en práctica la palabra todos los días y saber de que lo que está sucediendo a nivel tierra solo es parte de un tiempo hermoso en donde nosotros como hijos de Dios estamos viviéndolo para el encuentro con Él. Antes no se escuchaba, por ejemplo, de maremotos o de tsunamis, y usted puede verlos ahora, pero ni un tsunami va a mover a un hijo de Dios en lo espiritual si está firme, si su fe está firme en el Señor y si sabe en quién ha confiado. Ni limitaciones económicas, ni de salud, ni persecución, ni angustia, nada nos va a mover, porque sabemos y confiamos que Él es la roca inconmovible y que nosotros estamos seguros en esa roca. Usted y yo debemos de confiar en este tiempo de que estamos en esa roca que es inconmovible y que nada ni nadie nos va a mover. Debemos de poner en práctica la palabra. Estamos otra vez, aquí la palabra nos deja ver, estar firmes, permanezcamos. Me trae al pensamiento cuando el Señor es bautizado en el Jordán por Juan. La palabra nos deja ver de que Él es bautizado y después es llevado por el Espíritu al desierto, dice. Y después de 40 días el enemigo lo tienta y al ver de que no puede moverlo, se aleja de Él. Debemos de resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros. Acá nosotros debemos de permanecer, estar firmes en la fe. Si usted por un momento se ha sentido débil, hay momentos o situaciones que nos pueden debilitar y que nos hacen pensar en que el Señor no nos escucha. Él está ahí con nosotros. Él prometió estar con nosotros. La palabra del Señor nos muestra de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, amado hermano. A mí ese pasaje me llena de gozo porque me permite saber de que el Espíritu Santo mora en mí y es el que me guía a toda verdad. Y cuando yo me siento solo, sé que el Espíritu Santo es el que va a manifestarse.
nosotros debemos de pedirle al Señor de que la llenura del poder del Espíritu Santo y que la palabra se vuelva gozo y hablar y activar en fe. Y nosotros vamos a permanecer firmes y en el tiempo de la prueba nada ni nadie nos va a mover. En Él estamos seguros. Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Verso 25. Y llegando a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Acá la palabra del Señor nos permite ver de que debemos de pedirle a Él. El Señor sube a la barca, el Señor está en su hogar y está en el mío. Y dice la palabra de que aquí se desató una tormenta tremenda que llegaba hasta, cubría las orillas de la barca. Déjeme pensarlo en ese momento en alta mar, circunstancias o situaciones del clima que los estaban moviendo, pero el Señor estaba ahí. El Señor está con usted, el Señor está conmigo. La situación es difícil, posiblemente Él sea de esa manera, pero no significa que estemos solos. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Y debemos de tomar esta palabra y decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando usted piense en desmayar, clame a Dios. Pídale al Señor, alce su voz en cuello, porque Él está atento a escuchar a sus hijos. Él está buscando que nosotros le clamemos. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero nosotros, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clamemos. Acá los discípulos en su momento inicialmente estaban angustiados, tuvieron temor de la situación y que podían morir porque la tormenta era fuerte. Ahí estaba Pedro, que era un experto pescador, pero sabía de que las olas eran demasiado fuertes y que ellos iban a perecer. Ahí el espíritu, o sea, ellos sintieron ahí que iban a morir todos. Y el Señor estaba ahí en la barca. Y entonces el Señor luego les dice, reprende al viento y les dice: hombres de poca fe. Nosotros debemos de discernir los ambientes y lo que se está moviendo, y que nosotros tengamos la sabiduría de parte del Señor para poder tomar autoridad como hijos de Dios y reprender todo aquello que nos es contrario, todo aquello que no nos está, que está haciendo de que las situaciones sean cada vez más difíciles. El Señor está esperando de que nosotros clamemos a Él, que nosotros en este tiempo seamos transformados. Este es un tiempo en donde nosotros debemos de reflexionar lo que estamos viviendo y cómo estamos recibiendo la misericordia del Señor de estar bien, de estar cubiertos, de estar seguros, de que no nos falte, de que estemos con salud, que estemos con nuestras familias. Podrán haber situaciones o limitantes de alguna manera económicas, pero estamos bien. Y eso debemos de agradecerlo al Señor. Clámele al Señor ahí donde usted, pídale al Señor, póngale delante del Señor su petición, hable con Él y Él está atento para escucharlo. Dios a quien servimos. Daniel 3:17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Acá la palabra del Señor nos está hablando de 3 jóvenes hebreos que sus nombres fueron cambiados en Babilonia. Babilonia es confusión. Y les cambian el nombre y les ponen Sadrach, Mesach y Abednego. La palabra del Señor nos muestra de que Babilonia era grande y Nabucodonosor hizo una estatua. Y él establece un decreto por medio del cual debían de adorar a esta imagen que él había creado, y utilizó instrumentos para dar el aviso, y que cuando se escucharan esos instrumentos, todos aquellos debían de postrarse. Y llegó a los oídos de Nabucodonosor que estos jóvenes no lo estaban haciendo. La palabra del Señor nos muestra y va y les pregunta. Y ellos le dicen: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. El horno de fuego ardiente, dice usted, el fuego es figura de la prueba. Y estos jóvenes, dice la palabra de que este horno del fuego iba a ser 7 veces calentado, más de lo que normalmente estaba ya en llamas. Y ellos pues sabían esto, ellos conocían el edicto que Nabucodonosor había establecido que debían cumplir si no obedecían al mandato de adorar a la imagen. Acá la imagen es una figura, déjenme trasladarlo, de aquello terrenal que no nos permite avanzar en el camino al Señor. Los jóvenes sabían de que no debían hacerlo. Usted y yo sabemos de que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Voy a trasladarlo en figura, no necesariamente hay una imagen, pero puede haber en nuestro corazón algún tipo de idolatría hacia alguna situación en particular, a la esposa, a los hijos, a lo que podemos alcanzar, al apellido posiblemente. ¿Recuerda usted a Rebeca? Se llevó a los ídolos domésticos de su padre, y esto le costó después de que ella pues muriera. Entonces, acá estos jóvenes sabían de que el Señor los podía librar, pero acá lo extraordinario es la soberanía y lo que estos jóvenes conocían de parte de Dios. Dice de que ellos sabían de que el Señor podía librarlos, pero si no lo hacía era su voluntad. Y eso se llama soberanía, entender que la soberanía de Dios está en nosotros, que la soberanía de Dios es la que nos va a guardar. Más adelante la palabra del Señor nos deja ver de que estos hombres estos jóvenes fueron metidos al horno 7 veces calentado, y el Señor manda y los guarda, y nada les pasó. En el proceso que estás viviendo, nada te va a pasar si Dios no lo permite. Y lo que estás viviendo, lo que debemos de aprender es a entender de que va a hacernos cambiar de dimensión y de poder caminar en fe, sabiendo de que lo que vivimos Dios lo está permitiendo para nuestra purificación, para que demos buen fruto. Permanezcamos firmes en este tiempo, porque permanecer en el Señor nos va a permitir ser guardados. En el fuego de la prueba, estos jóvenes fueron guardados. Usted y yo vamos a ser guardados por el Señor, y sabemos que Él tiene el control de nosotros. Y en este tiempo, amado hermano, este es un tiempo en donde nuestro corazón está siendo limpio todos los días. El trabajo del Señor está haciéndolo de una forma sobrenatural. Hay momentos en donde nosotros sentimos que no vamos a salir, y solo el Señor conoce la condición de cada uno de nosotros. Ahí en el lecho donde estás tal vez pasando algún quebranto de salud y el médico te dijo que no hay esperanza, en el Señor hay esperanza. Porque Él, a través de la muerte y resurrección de su Hijo amado Jesucristo, pagó todas nuestras deudas y todas nuestras enfermedades. Ahí donde tú estás y recibiste la noticia que la situación no tiene solución tal vez a nivel terrenal, en el Señor hay solución.
Él hace sendas donde no las hay. Los caminos, Él los crea, Él es experto en obrar en lo imposible. Estos hombres salieron intactos. Tú y yo estamos siendo probados y vamos a salir. Si salimos aprobados de ese proceso, vamos a permanecer en Él y vamos a seguir conociendo de las maravillas del Señor, y lo sobrenatural del Señor se va a manifestar en nosotros. No vayas a espigar a otro campo. Esta es una instrucción directamente. Ruth 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. En el verso 9, fíjate en el campo en donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Acá le puse 3 referencias: Booz, figura de Cristo, y Ruth, de la iglesia que se van en el arrebatamiento. La palabra del Señor nos deja ver en el capítulo 1 de que había un tiempo de hambre en Belén, que es casa de pan. Y se va, en ese tiempo de hambre, pues los hijos, aquí Ruth venía de la tierra de Moab, y ella viene y va a espigar a este campo. Entonces ella conocía, espigó realmente de lo que estaban dejando los segadores en ese tiempo. La palabra del Señor nos permite ver acá de que de la casa de pan se fueron a Moab y regresó después Noemí sola, porque sus hijos y su esposo habían muerto en Moab. Y Ruth, la moabita, regresa con ella y empieza y busca espigar, y empieza a espigar en este campo de Booz. Y Booz le da la instrucción: no te salgas de este campo, no se mueva de donde usted y yo estamos, no nos movamos. Debemos de mantenernos en este campo. Si de forma física no nos estamos congregando en el templo, en lo espiritual debemos de estar conectados con el Señor, y a través de los medios estamos congregándonos. En el libro de Hechos dice que no nos debemos de dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. La palabra debemos de atenderla de la misma manera en nuestros hogares. Nuestros hogares se han convertido en este momento en estos templos. Somos templos en lo físico, pero también déjeme pensarlo, mi hogar se convierte en un momento cuando estamos recibiendo la palabra de nuestro Padre espiritual y pastor, como nuestra iglesia. Todos nuestros hermanos están conectados al mismo tiempo y estamos congregados de forma virtual recibiendo la palabra del Señor. Y todo lo que usted está recibiendo y usted permite al Señor que usted lo anote, desgranémoslo. Y a través de de espigar vamos a tener ese alimento también. No se salga, no se mueva del campo. No se mueva en este tiempo que se está viviendo. No debemos de perder la mirada en el autor y consumador de la fe. Permanezcamos firmes en Él. Permanezcamos y continuemos caminando, y dejémonos equipar por el Señor, dejémonos limpiar por el Señor para fructificar y que ese fruto sea dulce. Permanecer en el amor. Permanece en el amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Es algo extraordinario acá. Porque inicialmente dice, Dios es amor. Y permanecer en el amor es permanecer en Dios. Si usted permanece en el amor y yo permanezco en el amor, estoy permaneciendo en Dios. Y entonces ahí después dice, y Dios permanece en él. Pareciera que estamos
hablando algo que fuera como difícil, pero realmente Dios es amor. Si usted y yo permanecemos en el amor, Dios permanece en nosotros. Yo no sé si usted se goza, amado hermano, pero el fruto, en Gálatas leímos que el primer fruto que menciona la palabra en Gálatas es el amor. Y debemos de ser llenos del amor. Y si Dios es amor, Dios está en mi interior y Él permanece en mí. Y cuando iniciamos la palabra decía que Él es la vid verdadera y que debemos permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a dar fruto y podemos pasar por circunstancias como las que vimos, de que podían llegar vientos contrarios, que podía llegar el fuego de la prueba, que podemos llegar a limitantes de tipo de provisión, porque Ruth la vivió, pero permanezcamos en el amor del Señor. En el verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho en el perfecto amor. Amado hermano, si el temor dejamos que el temor llegara, debemos de echarlo fuera en el nombre de Jesús, porque en el perfecto amor del Señor no hay temor. No temamos en este tiempo. Yo vengo de parte de Dios a decirte: no temas, porque el amor de Dios está en nosotros y ese perfecto amor echa fuera todo temor. Y el amor está en nosotros, el mismo Dios permanece en nosotros. Gózate conmigo porque estamos injertados en la vid verdadera. Gózate conmigo porque si tenemos amor, tenemos fruto. Y ese fruto es dulce, debe ser dulce y agradable al paladar. En este tiempo hermoso, ya voy a ir terminando. Permanece en el amor, que nada te amargue, que nada te quite el gozo de tu salvación. Ni tribulación ni angustia no te quiten el temor. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 14 o 15, dice Pablo que él aprendió a vivir en abundancia, pero también aprendió a vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque en el Señor aprendemos de que no es lo material lo que nos va a hacer feliz. El dinero no nos va a hacer feliz. Es el amor del Señor el que nos va a dar la alegría, es la salvación, es la vida eterna lo que nos debe llenar de gozo, amado hermano. Nosotros debemos de aprender a vivir con lo que el Señor nos permite recibir y a darle gloria y honra en todo tiempo. Lo material es algo pasajero y que se va a quedar aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo dice, que nosotros debemos de almacenar donde la polilla y el orín no corrompe. Entonces permanece en el amor del Señor. Permanece en el amor del Señor, porque solo ahí estamos seguros. Y todo lo que haya inundado de temor en tu hogar, tu casa, o toda palabra que tú mismo hayas dicho, se queda desautorizada, porque el Señor está en este tiempo ministrando de su amor, de su llenura, y que el fuego del Espíritu Santo inunde tu hogar, inunde tu vida, inunde tu casa y a los tuyos, y que seas bendecido, y que todo temor que haya llegado sea cancelado en el nombre de Jesús. Tercera de Juan 1:2 dice: permaneced en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí me voy a detener. Acá el apóstol, aquí nos deja ver la palabra del Señor. Uno, que tengamos salud y que nuestra alma prospere. Nuestra alma debe prosperar, y en la medida de que nosotros recibamos la palabra y nos dejemos formar por la palabra, vamos a ver la prosperidad. Aquí nos dice que seamos prosperados en todas las cosas, en todas, así como prospera tu alma. Que tengas salud y que prospere tu alma. Siéntete gozoso,
si tienes salud. Siéntete gozoso de que tu alma prospere. Seamos agradecidos. Debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, porque lo que tenemos es lo que el Señor nos ha enviado y de lo recibido de su mano. Todo lo que tenemos es lo que Él nos permite tener. Gózate con eso. Ya para terminar, dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. Todo lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, toda la palabra que usted ha recibido de parte de Dios, que está en su interior, es la verdad. Y en el verso anterior, en el libro de Juan, decía de cómo andas en la verdad. O sea, la palabra es la verdad. Gocémonos por la bendita palabra, gocémonos en ella y demos gloria a Dios en ella. Permanezcamos en la verdad. En este tiempo hay vientos de doctrinas, y los vientos de doctrina lo que van a venir a hacer en el tiempo final es a tratar de confundir aún a los mismos escogidos. Guardémonos y no espiguemos en otro campo, como le dijeron a Ruth. Espiga en el campo donde el Señor te puso. Bendita palabra que recibimos, y que esa palabra nos llene y que nos mantengamos firmes y permanezcamos en la verdad. Ya para terminar, Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, es enfático esto, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor por siempre. Este es un momento glorioso que esperamos vivir, pero debemos permanecer. Que nada te haga desfallecer, hermano. Recibe esta palabra y cobre aliento tu corazón. Nada de lo que nosotros vivimos nos debe hacer desviarnos, y permanezcamos firmes en el Señor, sabiendo de que la recompensa viene de Él. En este tiempo, amado hermano, recibamos esta palabra en nuestros corazones, y la situación o circunstancia que nosotros estemos viviendo, lo que nos está haciendo es formarnos, limpiarnos, y que seamos transformados y vivificados para dar fruto, y fruto abundante. Que demos mucho fruto. Si algo dice que a la vid la van podando para que dé más fruto, si a nosotros nos están podando, debemos de dar más fruto. Gocémonos en eso, amado hermano. Acompáñame a orar ahí en tu hogar. Vamos a pedirle al Señor de que toda situación o toda circunstancia que estemos viviendo, la vivamos sabiendo de que Él tiene el control de nosotros, y que permanezcamos firmes en Él, que permanezcamos en la palabra, en la búsqueda constante al Señor, sabiendo de que Él viene por nosotros. Acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permitiste tener de recibir tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre. La oración, Padre Santo, es que nosotros podamos permanecer en ti, y que tú te manifiestes, Señor, en nosotros, y que el fruto que podamos dar, Señor amado, sea un fruto dulce, un fruto agradable, Padre Santo. Que nada ni nadie nos desvíe de ti, Señor. Sabiendo de que tú nos tienes en tu mano poderosa, yo vengo declarando bendición en los hogares de mis amados hermanos. Echa fuera el temor, la angustia, la persecución, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones. Que ahí donde se encuentra el hermano o la hermana que tenga algún quebranto de salud, pongas tu mano de poder, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos llene de su amor, sabiendo de que tú estás con nosotros, y que tú nos guardarás en todo tiempo, y que seremos, Señor amado, transformados, y que podamos fructificar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.